lamento y tristeza, de muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. A ver las palmas. Cantamos al pródigo. Ven, 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 abuna al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abuna al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Hay celebración en la casa de mi Padre. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Vamos a celebrar el regreso de los hijos de Dios. Hola hermanos, hermanas, mucho gusto en saludarte de nuevo. Así que qué emoción de estar contigo, compartiendo, entrando a tu hogar. Gracias por ser parte de su presencia en casa. Pero más gracias le damos a Dios de que estamos creciendo juntos. Vamos a dar inicio, hermanos, y para eso te invito a que me acompañes a hacer esta oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias porque estamos, Señor, dispuestos para compartir, para ser usados, pero, Señor, aún más emocionados de recibir tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a retenerla en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que, Señor, la pongamos en práctica y seamos transformados, Señor, a tu imagen y semejanza, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estos días el Señor está haciendo un llamado y una revelación sobre lo que podemos conocer acerca de su reino. Hemos recibido
recientemente en domingo un mensaje de parte de la hermana Ivonne sobre lo que es el gobierno. Hay mucho que hablar y solamente he de tocar un punto, un detalle solamente en esta ocasión, pero que sí nos va a ayudar también a entender un poco más sobre lo que es el gobierno. Y le he puesto como título: el reino de Dios, el gobierno. Yo quiero comenzar compartiéndote sobre los juicios de Nuremberg. ¿Qué fueron los juicios de Nuremberg? Al final de la Guerra Mundial, Alemania quedó destruida, quedó devastada. Las bombas destruyeron toda Europa, incluyendo Alemania, y realmente, literalmente, solamente quedaron menos que las ruinas. Todo estaba destruido. Pero sorprendentemente quedó en pie un palacio donde se promulgaban las leyes judiciales en Alemania, y al lado tenía una cárcel. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, atraparon a todos los líderes nazis que habían hecho todas esas acciones de maldad en contra del pueblo judío y de otras razas. Y al atraparlos, los encerraron, y la pregunta era: ¿bajo qué ley los iban a enjuiciar? Alemania estaba destruida y no había ley en Alemania existente porque estaba completamente destruida, y los demás países no podían ejercer un juicio legal en contra de estos hombres porque no habían las leyes correctas. Entonces surgen las leyes universales que estaban basados en los principios de justicia, y entonces se comienzan a dar un juicio a estos hombres malvados basados en principios de justicia universal. Y así se fueron dando los juicios de Nuremberg, porque se dio en la ciudad de Nuremberg. Con esto, hermanos, podemos ver que todo territorio, todo reino requiere de un plan de gobierno, pero también necesita de las leyes de justicia. Y de esto te quiero hablar porque el reino de nuestro Dios también tiene un plan de gobierno y tiene sus leyes de justicia. El plan de gobierno de nuestro Dios no cambia. A diferencia de nuestro país o los demás países, que cada presidente que sube tiene un nuevo plan de gobierno, las cosas que se quedaron pendientes pasan al pasado, y en este nuevo plan de gobierno se hacen nuevos proyectos. Pero nuestro Dios tiene un solo proyecto, un solo plan de gobierno, una sola ley de justicia que no cambian, porque, como hemos aprendido, el reino de nuestro Dios es eterno y no tiene límites. Entonces, la palabra de Dios menciona dos conceptos de su reino. Y antes que te mencione los dos conceptos, es importante que yo te diga o yo te recuerde que para nuestro Dios solamente existe un reino, el reino que es de Él, el reino que le pertenece, el reino donde manifiesta y evidencia su poder, su amor, su esencia, su carácter de nuestro Dios. Solo un reino existe. Pero si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, vemos que ahí aparece dos conceptos que hacen referencia al reino, y de ahí que se da un debate hasta el día de hoy, que son el reino de Dios y el reino de los cielos. Todo mundo dice que es lo mismo, todo mundo dice que son dos cosas distintas, y hay una discrepancia entre esto. Tenemos que saber realmente qué es el reino de Dios y el reino de los cielos. Primero que nada, hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. No son iguales, son dos conceptos distintos, pero que hacen referencia
a una misma cosa. Hacen referencia a la manifestación del carácter de Dios. Hacen referencia al mismo reino que es de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Reino de Dios. Vamos a ver en Lucas 11:20 que dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús mismo habló del reino de su Padre como el reino de Dios. Sin embargo, el reino de Dios no se escribe en el libro de Mateo. En el libro de Mateo se escribe el reino de los cielos. Esto se debe a que los judíos no pueden mencionar el nombre de Dios. Yo y tú somos tan pecadores que no podemos mencionar el nombre de Dios, porque Dios es tan santo que nos va a castigar, y por eso ellos no mencionan el nombre de Dios. Por eso Mateo, al momento de escribir y hacer referencia al reino de nuestro Dios, lo hace con la referencia de las palabras reino de los cielos. Pero reino de Dios, en el texto que está hablando nuestro Señor Jesucristo, es muy claro cuando dice: mas si por el dedo de Dios, es decir, la orden, el mandato, cuando Dios o el rey hace así, que extiende su mano y extiende el dedo, está hablando Jesús de la autoridad. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de la soberanía de Dios. Mas si por el dedo de Dios, por la orden de Dios, por el mandato de Dios, echo yo fuera los demonios, está hablando de autoridad. Por lo tanto, el concepto de reino de nuestro Dios como reino de Dios hace referencia al gobierno invisible de nuestro Dios, al gobierno que a simple vista no se puede ver, pero que es real, que existe, el gobierno que norma nuestras vidas en la soberanía. Nada queda fuera de la soberanía de nuestro Dios. No hay nada que el rey quiera y que no se cumpla. Entonces, cuando se lee el reino de Dios, está hablando de su autoridad, está hablando de lo que es real, aunque todavía no se puede ver. Pero entonces allí entra el otro concepto, que es el reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia del reino de los cielos? En Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo nuevamente es quien está hablando. Y si observamos, los escritores de los evangelios, ellos fueron los que usaron términos de reino de Dios y de reino de los cielos. Pero si leemos, el mismo Señor Jesucristo usa ambos términos de manera indistinta. Para nuestro Señor Jesús, reino de los cielos, reino de Dios, para Él es igual. Pero para nosotros como hombres son conceptos que debemos tener claro. Si el primero, el reino de Dios, hace referencia al gobierno invisible de Dios, el reino de los cielos hace referencia al gobierno visible del gobierno de nuestro Dios. Porque el Señor Jesús dice en este versículo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Es decir, está hablando de acciones, está hablando de hacer, de cumplir la voluntad de Dios, de manifestar los mandatos de nuestro Dios. Es decir, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Bueno, aquí es donde entra las leyes de justicia de nuestro Dios. Uno por allí le dijo al Señor Jesucristo: ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le pregunta a este hombre y contesta: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el Señor Jesús también completa, le dice: bien has dicho. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esas dos leyes universales, de allí brotan todos los principios
que van a regir nuestras vidas en esta tierra, y realmente allí está la ley de justicia que nosotros manifestamos a este mundo. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando amamos, hacemos misericordia, cuando somos obedientes a la autoridad, cuando nos sujetamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, cuando somos responsables en nuestros trabajos, en nuestras casas, con nuestras familias, cuando nos portamos como los cristianos que debemos ser ante la presencia de nuestro Dios, entonces estamos haciendo visible el gobierno de Dios. Aquello que el mundo no puede ver, nosotros lo hacemos ver. Esta es la gran diferencia en conceptos en cuanto al reino de Dios y reino de los cielos. Pero hermanos, no nos preocupemos por ¿y cuándo es el reino de Dios? ¿Y cuándo es el reino de los cielos? No nos preocupemos por eso, hermano. De lo que debemos ocuparnos es de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Amar a Dios, el primer y más grande mandamiento, que si no cumplimos no podemos cumplir el segundo, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos es muy fácil amar al que nos ama, pero no es muy fácil amar al que pues no nos ama. Tampoco es fácil amar al que nos medio ama. Tampoco es fácil amar al que está con nosotros un tiempo y después está en contra de nosotros. No es fácil amar, pero cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, por encima de nuestros prejuicios, de nuestras mentes, entonces podemos ejercer el verdadero gobierno. Muchas veces nosotros nos quedamos como el pueblo de Israel cuando llegó el Mesías. Ellos pensaban que llegó el libertador caudillo como Miguel Hidalgo, como Pancho Villa, que iban a hacer la revolución y que iban a derrocar al gobierno romano y que se iba a instalar Jesús como el rey político. Y muchas veces cuando se habla del gobierno de Dios o del reino, muchas veces queda esta idea o concepto de que prácticamente nos dan ganas de decir, a ver, quítate el presidente de Rusia, quítate a Vladimir, ahora yo voy a gobernar Rusia como Dios manda, o quítate Obrador porque ahora voy a gobernar México como Dios manda. Pero el gobierno que nosotros ejercemos es un gobierno espiritual que manifestamos en este mundo natural. Sin embargo, no debemos ignorar, hermanos, que el gobierno de Dios abarca todas las esferas, incluyendo las esferas políticas, incluyendo las esferas magisteriales de la educación, incluyendo las esferas judiciales de la legalidad, de las leyes. Todas las esferas se abarcan desde el ámbito espiritual, las cuales nosotros reflejamos en el mundo natural. Nosotros debemos de estar pensando que aquel pasaje en Génesis, cuando Dios le dice a Adán, reproduzcanse y sojuzguen la tierra sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos y de todo eso, debemos de pensar de que eso ya es una realidad, o al menos debe ser una realidad, mientras nosotros estemos preocupados por una falta de provisión, preocupados por la enfermedad, preocupados por alguna circunstancia en la vida, pero preocupados de una manera que pareciera que no tenemos a Dios en nuestras vidas. Entonces allá hay problemas para ejercer el gobierno. Algo está pasando. Entonces nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo nos enseña precisamente la aplicación de lo que es el reino. Allí vamos a ver los dos conceptos de reino de Dios y reino de los cielos, pero de una forma tan sencilla que sin preocuparnos por estos conceptos simplemente los vamos a aplicar. Dice en Mateo 6:10, y este pasaje también aparece en Lucas 11:2, los voy a leer. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es el pasaje de Mateo 6, en el pasaje en donde no se menciona la palabra Dios, sino reino de los cielos, por contexto histórico de los judíos. Pero vamos a ver en Lucas dice la misma oración, dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En ambos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar, el Señor Jesús nos dice: venga tu reino, Dios, venga tu reino de los cielos. Jesús no dice eso. Jesús lo que dice es: venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu voluntad, venga tu deseo a nuestras vidas y nosotros haremos tu voluntad. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando dice venga tu reino, refiere a venga tu reino de Dios. Y cuando dice tu voluntad, hagamos tu voluntad, está diciendo reino, hagamos tu reino de los cielos. Venga tu gobierno, Dios, manifestemos el gobierno de Dios. Venga el reino de Dios, manifestemos el reino de los cielos. Pero no hay por qué preocuparnos en cuanto a los conceptos. Simplemente debemos estar dispuestos a lo que Jesús nos enseña en esta oración. Cuando dice venga tu reino, está hablando del deseo de pedir y recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando dice hágase tu voluntad, está hablando de la disposición de que eso que hemos recibido lo hagamos realidad en este mundo. Así que yo termino con esto, hermanos. Hay mucho que hablar del reino, solamente un poquitito. Faltó hablar de lo que es el plan de gobierno, que en otra ocasión te lo comparto. Pero yo te comparto esto. Mira, al aceptar a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, también hemos aceptado su gobierno. Su gobierno no tiene que ver con un gobierno político, aunque al manifestarlo inevitablemente tocamos esferas dentro de las políticas también. Pero cuando decimos Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón como mi Salvador, también acepto el gobierno. Entonces estamos llamados a manifestar ese gobierno a este mundo. El llamado de nuestro Señor, de nuestro Dios hoy es manifestar su carácter de nuestro Dios. Cuando nosotros manifestamos el gobierno de Dios en este mundo, hacemos visible al Dios invisible. Hacemos visible la voluntad de Dios que no se puede ver, lo hacemos realidad a través de nosotros. Y es lo que Dios está haciendo, pidiendo a su pueblo en estos días. No es que antes no lo hubiese pedido, siempre lo está pidiendo, pero en estos días está haciendo un énfasis a la iglesia, a su pueblo amado, de que manifestemos su gobierno, manifestemos su carácter, como es nuestro Dios. Él es amoroso, Él persigue la maldad, Él castiga la maldad, pero Él respalda su palabra, Él protege a sus escogidos. Ese es su carácter de nuestro Dios. Y mientras nosotros no podamos manifestar los 9 aspectos del fruto, es muy complicado que podamos ejercer un gobierno correcto. Sin transformación, hermanos, no puede haber gobierno. Aceptamos a Jesús, pero muchas veces nos rebelamos a la transformación, ¿no? Seguimos actuando en la carne, y cuando es requerido mostrar ese gobierno, pues realmente no se puede. Por ejemplo, que puede haber alguien que de por sí tiene el carácter muy voluble o volátil, pero es cristiano, sin embargo pasa una situación en su vida donde debe mostrar el dominio propio, y lejos de mostrar un dominio propio explota y no puede ejercer tal gobierno. Entonces el Espíritu Santo
hace en nosotros esa transformación, ese fruto que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, los 9 aspectos. Y si alguno de esos aspectos te está haciendo falta, entonces pues es muy complicado que puedas ejercer un gobierno o manifestar un gobierno de Dios de una forma efectiva. Por eso, hermanos, al cerrar en este momento, yo te digo que la voluntad de Dios es de que su pueblo le obedezca, que la voluntad de Dios es que su pueblo muestre transformación, se deje transformar, que su pueblo anhele la santidad y ofrecerle a su Dios santidad. Y bueno, hermanos, el llamado en este momento es de que con tu familia, tú digas, somos una familia, debemos ser una familia que debemos manifestar el carácter de Dios. Si Dios nos ama, debemos testificarlo. Si Dios ha hecho un milagro en esta vida, debemos testificarlo. Si tenemos en este momento una situación complicada de salud o económico o legal, es decir, no estoy preocupado, sé que el Señor me va a respaldar, y eso es el gobierno de nuestro Dios. Así que en esta ocasión, que Dios te bendiga, mi hermano.